Teorema de tales y cuales. El vegetarianismo se comenzó a manifestar por primera vez allí donde comenzó a despertar la conciencia humana. Todas las religiones primitivas nos dan cuenta de la edad de oro, es decir, de una edad en que los hombres y los animales vivían en paz unos con otros, en sociedad, y eran felices. Sus bienes eran comunes. Las ciencias biológicas nos enseñan que el hombre primitivo era un animal y por lo tanto han despojado la edad de oro de toda idealidad en el pasado. Pero a medida que la ciencia destruye la idea de este pasado feliz, la filosofía va construyendo sobre bases cada vez más sólidas la promesa de una edad de oro en el futuro. Diríase que la humanidad se ha propuesto cambiar dicha edad de lugar, pasándola del pasado al futuro. Hay en ello también un contraste entre individuo y colectividad. El joven vive de esperanzas, es decir, del futuro, en tanto que a medida que se va haciendo viejo, comienza a vivir de recuerdos, es decir, del pasado. En cambio, la colectividad humana, que en sus edades primitivas pensaba en la edad de oro del pasado, a medida que envejece va olvidando el pasado y vive más de esperanzas, es decir, del porvenir. Parece como si la esperanza se aguzase con la cercanía, de la misma manera que el recuerdo se esfuma con la distancia en el tiempo. Es probable que sea así, efectivamente, y que en realidad existió una edad de oro en el pasado y que en el porvenir reaparecerá dicha edad. La posibilidad de dichas edades no la ha podido comprender el hombre debido al estado de imperfección en que se encuentra su cerebro actualmente. Recuérdese que en la naturaleza no existe el mal y que éste no es sino el resultado del imperfecto cerebro del hombre. La idea del mal es una necesidad, una conveniencia indispensable para la evolución. Diríamos que un imperativo vital. Sin la idea del mal, el hombre dejaría de evolucionar. Ser un verdadero cristiano, en mi humilde opinión, es aprovechar toda esta enseñanza y aplicarla en nuestro crecimiento espiritual y físico. Digerir la verdad cuesta, pero mucho peor es el hambre que produce la ignorancia. Pregunta: ¿somos necios desde el nacimiento o nos vamos transformando con el correr de la vida? Mi interpretación de la necedad me permite entender como necio a todo aquel individuo que niega la realidad de los hechos o las cosas a pesar de sí mismo. Es blanco, pero él insiste que es negro, y lucha denodadamente con aquellos que no ven lo mismo que él. Su verdad es la verdad, con mayúsculas, y guay de contradecirlo. Necio y tosudo pueden entonces ser sinónimos. El necio no avanza. Considera que las cosas son mejores dejándolas como son o bien como están. Su mundo es limitado y limitativo, porque no conforme con su verdad, a solas, intenta imponerla al resto. Y por supuesto, choca, porque todos tenemos algo de necio. La necedad muere con la necesidad de crecer.
Qué loco, ¿no? Agregándole un sí a la necedad, uno empieza a necesitar, es decir, a ampliar sus deseos. Por supuesto es un juego de palabras, pero bueno, en este caso sirve. Desde ya, lo reconozco, es un juego de palabras, pero no es fruto de ningún rebusque lingüístico, lo juro solemnemente. Me salió así y la verdad que me encanta. Sigamos, pongamos seriedad a esto. A veces las palabras juegan con nosotros y nos enseñan verdades ocultas que superan su real significado. La palabra que está ocupando mi mente, incitando la escritura y la lectura, y evidentemente la palabra dicha a través de un medio audiovisual, en este momento es ni más ni menos que vegetarianismo. Sí, aunque comencé desarrollando conceptos sobre la necedad, mi verdadero objetivo era hablar un poco sobre el vegetarianismo. ¿Tiene que ver y no tiene que ver? Bueno, paso a aclarar. Hay quienes creen ver en el vegetariano un necio que se niega a la alimentación omnívora, es decir, no come carne de tosudo que es nomás. Hay vegetarianos que consideran a los omnívoros como necios que no entienden el daño que se están haciendo a sí mismos comiendo carne y luchan tosudamente por convencerlos de su error. En mi opinión, son tan necios como ellos. No se puede ni se debe convencer a nadie, ni tan para un lado ni tan para el otro. La necedad de los primeros deriva de una cultura carnívora avalada por una ciencia connivente y, tal vez, equivocada. Pongo el tal vez entre invisibles paréntesis, porque no es mi intención acusar por acusar. Tampoco es juzgar conclusiones científicas mi intención. La polémica no lleva a nada cuando las partes incluyen la necedad como ingrediente. Más bien vamos a intentar descartarla, o mejor, eliminarla. Pero sigo. La cultura carnívora tiene sus fundamentos en la costumbre. No nos olvidemos que vivimos en un país, Argentina, donde el asadito hace agua a la boca de la gente. Es una costumbre difícil de revertir si es que se desea cambiar. La pregunta sería, ¿se desea cambiar? ¿Por qué y para qué? Bueno, esto en caso de ser afirmativo, ¿no? Una excusa válida para abandonar el consumo de carne sería demostrar que se mejora notablemente la salud consumiendo una dieta vegetariana. Atacar por el lado de la salud brinda varias ventajas. Todos queremos vivir sanos y tememos, por ende, todo lo relacionado con las enfermedades. Esto hace que los oídos se afinen cuando el tema está referido al bienestar físico. Además, existe un abundante material que ilustra con detalles la teoría de la salud vegetariana. Por más que uno intente conclusiones con asidero científico, siempre va a pecar de insuficiencia. Primero, por el hecho de no poseer el conocimiento suficiente. Y segundo, porque hay quienes vienen estudiando todo esto desde hace mucho tiempo y aportan soluciones de una firmeza casi irrebatible. Es por lo antedicho que recurro a la lectura de libros que amplíen mi espectro de respuesta. Uno de ellos ha llegado a mis manos hace un tiempo importante, merced a la generosidad de los hermanos Hare Krishna. Se trata de Un gusto superior, guía práctica de alimentación natural. Es un pequeño librito de 94 páginas que no por pequeño deja de abundar en datos de inapreciable valor al momento de buscar las tan necesitadas respuestas. Y agrego la palabra necesitadas, porque muchas veces la duda invade el terreno de la razón y uno mismo quiere explicarse los por qué que otros lanzan cual dardos cuando de vegetarianismo se trata. Y faltan esas palabras plenas de sabiduría que libros como el que estoy refiriendo brindan generosamente.
Considerándome aprobado en el deseo de transcribir textualmente algunos conceptos que intuyo como reveladores, paso a reproducir una sustancial parte de tan elaborado material. A ver, comencemos. El capítulo 1 lleva como enunciado la salud y una dieta sin carne. Justo lo que estoy buscando. Y dice tal cual, en uno de sus párrafos naturalmente, ¿no? El principal interrogante acerca de las dietas vegetarianas solía ser si era saludable o no eliminar la carne y otros alimentos de origen animal. En la actualidad, no obstante, lo que se ha convertido en el interrogante principal es si es más saludable ser vegetariano que carnívoro. La respuesta a ambas preguntas, basándonos en las evidencias actualmente disponibles, parece ser sí. Esto lo firma Jane E. Brody en el servicio de noticias del New York Times. Hoy en día, con la evidencia cada vez mayor de los efectos críticos de la dieta sobre la buena salud y la longevidad, mayor número de personas están averiguando esta cuestión. ¿Y es más apto el cuerpo humano para una dieta vegetariana que para una que incluya carne? Al indagar las respuestas deberán tomarse en consideración dos aspectos: la estructura anatómica del cuerpo humano y los efectos físicos del consumo de la carne. Ya que el comer comienza por las manos y la boca, ¿qué puede decirnos la anatomía de estas dos partes del cuerpo? La dentadura humana, al igual que la de las criaturas herbívoras, se encuentra diseñada para triturar y masticar materia vegetal. El ser humano carece de los agudos colmillos para desgarrar la carne, que son característicos de los carnívoros. Los animales que comen carne, por lo general, tragan sin masticar su alimento y, por consiguiente, no necesitan de molares o de una mandíbula capaz de moverse lateralmente. También la mano humana, carente de uñas afiladas y con su pulgar oponente, es mucho más apta para la recolección de frutas y vegetales que para matar una presa. Termino de leer esto y el recuerdo de palabras de similar sabiduría pulsa mi mente. Es así que recurro a un hermoso libro que llegó a mis manos de su propio autor, Emilce Amílcar López, un hombre de la tercera edad que, uno viéndolo, parece no haber abandonado la segunda. Físicamente no aparenta más de 50 años y ya pasa en realidad de los 70. El libro en cuestión se titula Nuestro alimento según las Escrituras y es un extraordinario compendio de información sobre los preceptos de la alimentación fundados en las diferentes religiones del ser humano. Se trata también de un libro de apenas 186 páginas, pero infinitamente amplio en cuanto a información uno requiera. De fácil y rápida lectura, atrapa a quien lo invade con curiosidad y no lo suelta hasta su última página. Precisamente en la página 108 encuentro palabras que complementan perfectamente lo anteriormente dicho. No sólo la anatomía, sino la foronomía o ciencia de los movimientos nos enseña que el hombre es naturalmente frugívoro. Puesto que carece de aquellos movimientos indispensables para conseguir el alimento animal que tienen los carnívoros, y posee en cambio otros movimientos para lograr su alimento vegetal que los carnívoros no tienen. El hombre no tiene la agilidad del tigre para alcanzar y atrapar un animal, pero en cambio el tigre no posee la habilidad del hombre para trepar a un árbol y tomar sus frutos. La página 107 nos anticipa más datos. El hombre, de cualquier raza que sea, su sentido del olfato, audición y visión nunca lo conducen a sacrificar animales. Por lo contrario, se le hace insoportable aún el espectáculo de tales muertes. Entonces preguntamos, ¿qué pasó con la raza humana, no? Y Emilce agrega, engaña paladar y vista con especias
y cocciones. Las frutas y también algunas raíces y cereales nos atraen por su fragancia y colores. Otra inferencia sobre la alimentación frugívora para la humanidad. No suena para nada fuera de lugar que, si pensamos libres de fanatismo alguno, nos sorprenderemos en un total acuerdo con lo antedicho. Pero a pesar de todo, muchos siguen disfrutando el asadito. ¿Será que ojos que no ven, corazón que no siente? El hecho de no tener que matar a la vaca nos habilita a comérnosla sin cargo de culpa. Bueno, dijimos que no íbamos a juzgar. Volvamos al tema en cuestión. Tacto, manos, olfato, audición y visión humana no poseen fundamento técnico apropiado para la caza de animales. Es decir, que mecánicamente nuestro aspecto exterior no es apropiado para atrapar animales, sin contar, por supuesto, con el auxilio de herramientas como escopetas, caña de pescar y un largo etcétera. Pero, ¿qué sucede en el interior de nuestro organismo? Para seleccionar nuestro natural alimento, dice Sri Yukteswar en su libro The Holy Science, debemos observar la conformación de los órganos que intervienen en la digestión y nutrición, los dientes y el canal digestivo. Al observar los dientes, veremos que en los animales carnívoros los incisivos están poco desarrollados, no así los colmillos, notablemente más largos, lisos y puntiagudos, para asir precisamente a la presa. Los molares también son puntiagudos y sus puntas no se oponen, sino que se ajustan por sus lados para separar las fibras musculares. En los animales herbívoros, los incisivos están bien desarrollados, los colmillos muy poco crecidos, los molares ampliamente opuestos y provistos de esmalte solo en los lados. En los frugívoros, todos los dientes son casi de la misma anchura. Los colmillos son levemente sobresalientes, cónicos y romos, sin filo, evidentemente no para retener la presa, sino para tener firmeza y poder partir nueces, etc. Los molares, con amplia superficie opuesta rugosa y provista de esmalte para prevenir desgaste a consecuencia del movimiento lateral del maxilar inferior. Estos molares no son aptos para la masticación de carne. En los animales omnívoros, cual son los osos, los incisivos son como los de los carnívoros y los molares puntiagudos y también de amplia superficie opuesta para su doble finalidad. Por último, si observamos la forma de los dientes del hombre, encontraremos que no se parecen a los de los carnívoros, ni a los de los herbívoros, ni tampoco a los de los omnívoros, pero sí reproducen exactamente los dientes de los frugívoros. Consecuentemente, podemos inferir que el hombre es frugívoro por naturaleza. Lo expuesto por Emilce es difícil de refutar, aunque hay quienes explican el carácter omnívoro del hombre por su capacidad de comer de todo, sean vegetales o carnes, y no se muere por ello. Claro, de golpe no, pero sí de a poco. Bueno, dijimos sin juzgar. Pero hay algo que sí podemos afirmar con sustento científico. El hombre es frugívoro por naturaleza, al menos teniendo en cuenta su mecanismo de masticación. Pero, ¿qué hay del resto de su aparato digestivo? Volvemos a recurrir a un gusto superior. Veamos qué nos dice respecto a la digestión de la carne. Una vez dentro del estómago, la carne necesita de jugos gástricos con una elevada concentración de ácido clorhídrico. El estómago del ser humano y de los no carnívoros produce ácido con una concentración 20 veces menor que el que se encuentra en los carnívoros. Otra diferencia crucial
entre el carnívoro y el vegetariano se encuentra en el tracto intestinal, en donde el alimento sufre una digestión posterior y los nutrientes pasan a la sangre. Un trozo de carne es tan solo un pedazo de cadáver y su putrefacción crea desechos venenosos dentro del cuerpo. Por consiguiente, la carne tiene que ser rápidamente eliminada. Con este propósito, los carnívoros poseen tubos digestivos cuya longitud es de únicamente 3 veces la longitud de sus cuerpos. Ya que el hombre, al igual que otros animales que no comen carne, tiene un tubo digestivo que es 12 veces la longitud del cuerpo, retiene dentro de su organismo demasiado tiempo la carne, la cual se pudre o descompone rápidamente, produciendo un sinnúmero de efectos tóxicos indeseables. Emilce López complementa el concepto. El estómago de los carnívoros es casi esférico. El de los herbívoros es más extendido y compuesto. El de los frugívoros es algo más extenso que el de los primeros y menos complejo que el de los segundos, y tiene una continuación en el duodeno, que se desempeña como un segundo estómago. En los humanos encontramos la formación semejante a los frugívoros, razón por la cual nuevamente podemos inferir su naturaleza frugívora. La pregunta sería, ¿no?, si el estómago y el intestino humano sufren ante la ingestión de carne por su incapacidad de digerirla correctamente, ¿qué sucede con el resto de los órganos, como los riñones, por ejemplo? Veamos qué nos dice Emilce. Un órgano del cuerpo que se ve afectado de manera adversa por estas toxinas, las originadas por la carne y que luego veremos en detalle, es precisamente el riñón. Este órgano vital, el cual se encarga de extraer los desechos de la sangre, se ve forzado por la sobrecarga de venenos inducidos debido al consumo de carne. Incluso aquellas personas que comen carne en forma moderada requieren 3 veces más trabajo de parte de sus riñones que los vegetarianos. Puede que los riñones de una persona joven sean capaces de salir adelante con esta tensión, pero a medida que se envejece, los riesgos de enfermedades y colapso de los riñones aumentan en forma dramática. Existe una palabra que hiela literalmente la sangre cuando es pronunciada: cáncer. ¿En qué medida la ingesta de carne facilita esta temida enfermedad? Una evidencia aún mayor de lo inadecuado del tracto intestinal humano para la digestión de la carne es la relación que, a partir de numerosos estudios, se ha establecido entre el cáncer del colon y el comer carne. Una razón que permite la incidencia del cáncer lo constituye el alto contenido de grasas y el bajo contenido de fibras naturales de una dieta basada en la carne. Esto da por resultado un lento tránsito de la carne a través del colon, lo que permite que los desechos tóxicos induzcan sus efectos dañinos. Aún más, se sabe que mientras está siendo digerida, la carne genera metabolitos esteroides, los que poseen propiedades cancerígenas. Cada año se gastan miles de millones en publicidad para promover el consumo de carne y sus derivados. Lo que jamás se hace, por supuesto, es relacionar a las hamburguesas con la atmósfera horrible y macabra de los mataderos. Todo lo contrario, el ámbito para su consumo es un mundo mágico de jardines cultivados por unos amables payasos. Cae de maduro que el mensaje que se desea transmitir es que consumir carne es una actividad natural, sana y divertida.
Lo que los mensajes publicitarios no nos dicen es la cantidad de benzopireno, carcinógeno causante de tumores de estómago y leucemias, que se ingiere con cada kilo de carne de vaca preparada a la parrilla, equivalente a fumarse 600 cigarrillos. Lo que la televisión no nos muestra son los cadáveres de animales tan infectados con cánceres que no se pueden vender directamente a los consumidores, debiendo previamente ser transformados en comida para criaderos de animales, aves, cerdos, etc., antes de acabar en el plato de los consumidores. Tampoco nos informan de los efectos devastadores de los antibióticos y las hormonas, tetraciclina, penicilina, sulfamida, nitrofuranos, clenbuterol, somatotropina bovina, BST, etc., que contienen las carnes. La carne y el estrato de carne contienen abundante variedad de venenos tales como la xantina, materia colorante amarilla que se halla en la orina, adenina, que provoca adenitis, es decir, inflamación de ganglios linfáticos, tirosina y algunos de sus productos de transformación, paraetilfenol, paracresol, etc., hormona segregada por las glándulas tiroides, leucina, ácido que se forma en el curso de todas las transformaciones de materias nitrogenadas, creatina, que proviene de creas, que significa carne, derivada de la guanidina, contenida en los humores musculares, creatinina, alcaloide encontrado en los tejidos musculares y en la sangre, ignotina, novina, carnina, principio amargo contenido en el extracto de carne, vitiacina, oblitina, ácido cárnico, sarcina, llamada también hipoxantina, sustancia cristalina presente en el tejido muscular que forma compuestos con ácidos y bases, purina, que son compuestos heterocíclicos, ácido úrico, principal causante del artritismo y estados reumáticos, el escatol, sustancia proveniente de la desintegración proteica que comunica a las heces su olor particular y se elimina también por la orina, el indol, compuesto orgánico heterocíclico nitrogenado, producto de la digestión intestinal, algunos alcaloides, como la estricnina, derivan de él, productos de la descomposición del triptófano, urea, taurina, cadaverina, putrescina, colina y neurina, que producen al ser inyectada en las ranas en cantidad de 1 a 2 miligramos la parálisis integral y general. Un dato más. La carne contiene unos 5 millones de bacterias de putrefacción por gramo. El agua que contuviera la milésima parte de esa cantidad sería rechazada por impotable. En el proceso de putrefacción la carne se vuelve tierna debido a la presencia del peligroso bacilo de Welch, que causa la gangrena gaseosa. También se pueden hallar, entre otros, los Bacillus putrificus y el Bacillus proteus, que causa diarrea estival en los niños. También varias especies de streptococos formadores de pus y el colon bacillus. Los gérmenes de putrefacción pueden actuar inmediatamente o ser su agresión diferida. De ellos proviene la gangrena, la supuración, la peritonitis, la neumonía y los abscesos. Cuando llegan a los intestinos, estos gérmenes se fijan y reproducen. Causan apendicitis y colitis. Actúan a través de las paredes intestinales, produciendo inflamaciones a los riñones y vejiga. Ascienden por el intestino y llegan a la vesícula biliar, donde producen cálculos. Son la causa de úlceras gástricas y duodenales.
en fin, son una seria amenaza para todo el organismo debido a los venenos que forman. Toda carne contiene sangre. Bacteriológicamente, la sangre es inaceptable como alimento. Los carnívoros no tienen en cuenta que cada jugoso bocado está rebosante de vivos microorganismos idénticos a los hallados en una rata muerta o en una letrina, disculpando el ejemplo. Las consecuencias para la salud humana son el envenenamiento, el reumatismo, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Ciertos tipos de cáncer, como el de colon, aparecen más frecuentemente entre los consumidores de carne que entre los vegetarianos. Nuestra salud se ve amenazada por el hecho de que el ser humano no tiene nada en común con los animales carnívoros, cuyas mandíbulas sin molares como los nuestros disponen de dientes puntiagudos que le permiten desgarrar su carne. Su estómago produce una concentración de ácido clorhídrico 10 veces mayor a la del ser humano. Además, su sistema digestivo es 3 o 4 veces más corto que el nuestro. Por lo cual, las toxinas de la carne en estado de putrefacción, eliminadas rápidamente por los ácidos gástricos de los animales carnívoros, son absorbidas por la sangre y pueden causar enfermedades después de permanecer mucho tiempo en el intestino. Por otra parte, nuestro hígado, relativamente más pequeño, está constantemente estresado debido a la presencia de un nivel de ácido úrico más alto de lo normal. Durante el proceso de matanza, los animales producen una gran cantidad de hormonas a causa del estrés y de la angustia frente a la muerte. Estas hormonas son ingeridas por los consumidores de carne, además de todas las sustancias nocivas que se encuentran en la carne provenientes de los alimentos que les dan a los animales, que presentan, por supuesto, riesgos para la salud. La matanza siempre engendra un estrés muy evidente en los animales. En los mataderos, cada animal ve a sus congéneres pasar delante en la cadena, ser matado y sangrado antes de que le toque su turno. Claro, usted me dirá, una vaca le confesó esto antes de morir. Y seguramente esbozará una sonrisa burlona ante semejante aseveración. Si es así, sinceramente lo compadezco. No me extraña que un animal tenga más sensibilidad que usted, con todo respeto. Seguramente, también, usted no tenía noticia de lo siguiente. Los animales sufren también de enfermedades psíquicas, debidas a las condiciones de crianza concentradas. Por ejemplo, los cerdos muerden la barra de metal de su jaula. Independientemente de las condiciones de crianza, el matar a los animales sensibles solamente para satisfacer nuestra glotonería es muy discutible. Estas crianzas en masa favorecen la aparición de enfermedades que son a veces peligrosas para los humanos, como la encefalopatía espongiforme bovina. Las enfermedades de la civilización citadas, que normalmente se atribuyen al sobreconsumo de carne, conllevan una gran responsabilidad en la explosión de los costos de salud. Como el comercio de carne no es económicamente provechoso, hay que subvencionarlo constantemente. Esto explica por qué, por ejemplo, Suiza distribuye el 85% de sus subvenciones a la agricultura para la producción animal. El 77% de la renta de la agricultura suiza proviene de los impuestos. La producción de carne derrocha cantidades enormes de alimentos. La producción de 1 kilo de carne requiere 7 a 16 kilos de cereales o de soja. La transformación de granos en carne causa la pérdida del 90% de proteínas, el 99% de hidratos de carbono y el 100% de fibra. En Suiza, el 57% del grano es destinado a alimentar a los animales de carne. Las necesidades para los animales de carne aumentan. Esto significa que cada vez hay menos tierra disponible para producir grano para los humanos. Además, esto estimula el monocultivo.
Los cultivos destinados al ganado casi nunca son cultivados de una manera ecológica, lo que lleva a consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud de los consumidores. La Organización Mundial de la Salud y otras ONG aconsejan cambios en la alimentación para prevenir las enfermedades del corazón, consistentes en una disminución radical en el consumo de productos de origen animal y un aumento en el consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales. En un estudio realizado en el Centro Alemán para la Investigación del Cáncer, se demuestra que las personas que llevan una dieta exclusivamente vegetariana tienen menor tendencia a desarrollar ciertos tipos de cáncer relacionados con la dieta. Pero estas necesarias recomendaciones chocan con la censura de las industrias cárnicas y de productos lácteos, que presionan a los gobiernos en defensa de sus intereses para que todo siga igual. Mientras unos prosperan a expensas de nuestra salud, con el aumento en el consumo de carne debido a las campañas publicitarias engañosas, el número de enfermedades y de muertos directamente relacionados con las enfermedades del corazón, cáncer de colon, diabetes, leucemia, afecciones de hígado y riñón, también crece. Lo triste y lamentable de tal situación es que ya existe una solución preventiva y eficaz, sin ningún apoyo institucional, que implica un rechazo a la carne como alimento y la adopción de un estilo de vida no violento y sano, basado en los principios del vegetarianismo, que permite vivir con salud y dejar vivir a los demás. Si insistimos en tratar a los animales más y más brutalmente, este comportamiento hará aún más cruel la raza humana. El ciudadano común debe convencerse de que los seres humanos pueden vivir mucho mejor consumiendo poca o nada de carne. Lleva años entender que no todo lo que fue enseñado por la familia, maestros y amigos y el medio es benéfico para la raza humana. Mi abrazo de siempre. Teorema de tales y cuales.